Hola, ¿qué tal? En este video les vengo a presentar un artículo científico de la revista Food Research International que tiene como título Encapsulación de extractos de camu camu utilizando biopolímeros prebióticos, un estudio de liberación controlada de compuestos bioactivos y efectos sobre sus propiedades físico-químicas y térmicas. Eso es para la profundización de alimentos funcionales. Mi nombre es Juan Armando Vargas Mallorca y soy estudiante del programa de química de la Universidad de la Amazonía. Dentro de los antecedentes, Como todos sabemos, la región amazónica posee una de las mayores biodiversidades de frutas nativas y exóticas en todo el mundo, destacándose el camu camu, que es una Myrcea dubia, por sus importantes potenciales nutricionales. Entonces, el creciente interés de esta fruta se basa principalmente en su gran contenido de compuestos bioactivos, siendo denominada como el rey de la vitamina C o superfruta, debido a que pues, estudios han demostrado que tiene un contenido de ácido ascórbico de 4.752 miligramos por cada 100 gramos y también un contenido de compuestos fenólicos de 12.798 miligramos de ácido gálico por cada 100 gramos. Entonces, aunque se ha ganado la confianza de muchos consumidores, el fruto es susceptible a la degradación a través de reacciones químicas y enzimáticas debido a su actividad acuosa. En este contexto, las técnicas de microencapsulación representan herramientas eficientes para superar esas limitaciones. El proceso de microencapsulación por secado por aspersión es un método simple, rápido, de bajo costo, basado en la transformación de líquidos en polvos. El material resultante entonces consiste en un material y una pared de revestimiento que sería el agente portador o el vehículo que protege a los compuestos bioactivos. Entonces, esta técnica también va a permitir liberar los compuestos y los aromas en el momento deseado, lo que representa un enfoque interesante, pues da como resultado un producto final con un mayor valor agregado. Para garantizar la calidad y estabilidad del producto atomizado es necesaria una adecuada selección de los agentes portadores o vehículos. Estos portadores aumentan la temperatura de transición vítrea del material permitiendo un secado eficiente. Entonces, lo que son las matrices poliméricas han sido ampliamente utilizadas para este propósito, incluyendo la maltodextrina, debido a que es un material de bajo costo, tiene alta solubilidad y baja viscosidad en soluciones acuosas. También existen otros agentes como la inulina y sus derivados, como la oligofructosa, que se consideran fibras prebióticas. Sin embargo, no hay muchos reportes de investigaciones que utilicen estos dos vehículos para encapsular por spray driver frutos amazónicos. Es por ello por lo que este estudio tuvo como objetivo sintetizar micropartículas que contengan extracto de camu camu encapsulado mediante el uso de diferentes biopolímeros como la maltodextrina, inulina y oligofructosa como agentes de transporte. Y aquí lo que se va a hacer es evaluar las propiedades físico-químicas y estructurales de los encapsulados, así como el perfil de liberación controlado de los compuestos bioactivos encapsulados, considerando diferentes temperaturas. continuando con la metodología, primeramente los frutos de camu camu fueron adquiridos en el comercio local de Manaus, en Amazonas, Brasil. Como vehículos emplearon la maltodextrina con equivalentes de dextrosa 20, inulina con un grado de polimerización mayor a 10, oligofructosa con un equivalente de dextrosa menor a 10 y demás agentes del proceso de secado por aspersión. Para la preparación de las soluciones, los frutos de camu camu fueron lavados y sanitizados. Para obtener el extracto de camu camu, las semillas se extrajeron manualmente y la pulpa y la cáscara se procesaron en una centrífuga de alimentos utilizando agua destilada en una proporción 3:15:15 en peso-peso-volumen, que sería equivalente a cáscara, pulpa, agua. Después de la homogenización, el extracto se filtró en un filtro de nylon de malla y pues los agentes portadores, maltodextrina, inulina y oligofructosa se agregaron al extracto de camu camu y se homogenizaron a 10.000 rpm durante 15 minutos y las soluciones resultantes se utilizaron como alimentación en el proceso de secado por aspersión. En el proceso de secado por aspersión, las soluciones de alimentación se secaron utilizando un secador por aspersión o un spray dryer equipado con un atomizador de 2 boquillas de fluido. Los parámetros de secado fueron temperatura del aire de entrada de 150 grados,
Temperatura del aire de salida 94 más o menos 4 grados centígrados, velocidad de alimentación de 0,7 litros por hora, caudal del aire secado 35 litros por minuto y presión de aire de 400 kilopascales. Los experimentos se realizaron en 3 repeticiones y las mediciones se realizaron por triplicado. El contenido de agente portador fue el 20% con relación a la solución final y el contenido de sólidos del extracto de camu camu fue el 15%, lo que resultó en una relación de 3 a 4, extracto de camu camu, agente portador. Y se obtuvieron 4 tratamientos: maltodextrina, oligofructosa e inulina, que fueron sometidos al proceso de spray dryer, y un tratamiento sin uso de portador, que fue el extracto liofilizado in natura de camu camu. Primeramente se realizará un estudio de mojabilidad o humectabilidad, que es la capacidad de las partículas de polvo para rehidratarse en agua. El experimento es bastante sencillo. Se espolvorea 1 gramo de polvo obtenido sobre una superficie de 100 mililitros de agua destilada a 100 grados centígrados sin agitación. Entonces el tiempo requerido para que las partículas de polvo sedimenten, se hundan, se sumerjan y desaparezcan de la superficie se registra y se utiliza para comparar los datos. Ahora, la densidad aparente y la densidad aprovechada. En la densidad aparente de los polvos se pesan 2 gramos de la muestra sobre un balón de 50 mililitros, y esta densidad se calcula como masa sobre volumen de cilindro. Para la densidad aprovechada se vierten entonces 5 gramos de polvo sobre un balón de 25 y luego se golpea hasta dejar caer su propio peso y se observe una diferencia insignificante de peso, y ya dada la masa y el volumen aparente se calcula la densidad aprovechada. Continuando con las caracterizaciones, se realizó el cálculo del tamaño de partícula de polvo del extracto de camu camu, que se realizó pues a temperatura ambiente en un equipo de difracción láser. Se calculó el diámetro promedio de la superficie, el diámetro promedio del volumen y el índice de polidispersidad, donde D es el diámetro de las partículas, N es un número adimensional de partículas entre 2 diámetros consecutivos, y las variables de 90, de 10 y de 50 son diámetros de gota al 10, 50 y 90% de volumen acumulativo. Esto también se realizaron análisis por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para evaluar cualitativamente la encapsulación de compuestos bioactivos, así como la identificación de importantes grupos funcionales, y también se evaluó la estabilidad térmica de los extractos de camu camu por un análisis termogravimétrico bajo una atmósfera inerte de nitrógeno en un rango de temperatura de 25 a 500 grados centígrados. La actividad antioxidante de los extractos de camu camu encapsulados se determinó monitoreando el consumo del radical libre de PPH. Entonces, en este método interviene el radical orgánico con una coloración violeta, que es depurado por el antioxidante, produciéndose un descenso en la absorbancia. Entonces, el proceso inicia con 200 microlitros de muestra en 5 concentraciones obtenidas por dilución en serie, que se homogenizan en 1800 microlitros de solución metanólica de DDPPH mediante agitación, y se utilizó quercetina como control positivo. Entonces, esta mezcla se mantuvo en la oscuridad durante 30 minutos y se midió la absorbancia por triplicado a una longitud de onda de 515 nanómetros. Con esto pues se calculó el porcentaje de inhibición media, que pues es la cantidad necesaria para inhibir la formación del radical de PPH en un 50%. El perfil volátil se evaluó por microextracción en fase sólida en modo espacio de cabeza acoplado a cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas. Entonces, primeramente se disolvió 0,4 gramos del extracto de camu camu encapsulado en 10 mililitros de agua destilada y se mezcló de forma magnética. Luego la mezcla se colocó en un vial de 100 mililitros y se incubó a 45 grados centígrados. Se eligió polimetilsiloxano PMS y una fibra de SPME para la extracción de compuestos volátiles. Después de 20 minutos de acondicionamiento de la muestra, la fibra PMS se expuso a un espacio de cabeza durante 20 minutos y luego se insertó directamente en el puerto de inyección del GC masas a 250 grados centígrados durante 10 minutos en el modo splits para desorción y análisis de compuestos orgánicos volátiles. Y acá están los demás parámetros operacionales.
Los polvos secos se usaron para evaluar las características de liberación controlada de los compuestos bioactivos bajo diferentes parámetros de almacenamiento y procesamiento. Entonces, inicialmente se suspendió 1 gramo de polvo en 50 mililitros de agua milicua a baja velocidad, agitación constante en un baño Dubnov. Entonces, de ahí se tomaron alícuotas de 1.5 mililitros cada intervalos de 5 minutos, se centrifugaron y se usaron para el análisis de absorbancia a una longitud de onda predeterminada del ácido ascórbico de 235 nanómetros. El análisis del contenido de antocianinas monoméricas se realizó mediante el método de pH diferencial, midiendo a 595 nanómetros, así como 700 nanómetros para corregir turbidez, y las lecturas se realizaron durante 240 minutos. Entonces, la liberación controlada se analizó a dos temperaturas, 25 y 35 grados centígrados, para evaluar la influencia de diferentes temperaturas de almacenamiento y procesamiento. Y ya se utilizó el modelo matemático de Cross-Mayer-Pepas, pues que se utilizó para describir el comportamiento de liberación de los compuestos bioactivos a partir de las micropartículas, y ya lo que observamos acá es la forma linealizada, donde este cociente es la fracción del compuesto activo liberado hasta un tiempo t. K es la constante de Cross-Mayer, que incorpora características estructurales y geométricas del material liberado, y n es el exponente disfuncional o el coeficiente disfuncional que caracteriza el mecanismo de liberación del compuesto bioactivo. Continuando con los resultados y la discusión, las propiedades de almacenamiento y reconstitución del extracto de camu camu en polvo pues son parámetros importantes para la predicción del tamaño, diseño del empaque, la solubilidad, la capacidad del polvo para absorber agua y demás. Entonces, los valores de densidad aprovechable variaron entre 0.51 y 0.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y los parámetros, el parámetro de densidad aparente varió de 0.46 a 0.47 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, se observó mayor densidad aprovechable en los microencapsulados de fructosa e inulina respecto a los microencapsulados de maltodextrina, por lo que existe una mayor posibilidad de acomodación de los agentes transportadores en los huecos entre estas dos moléculas, permitiendo así la formación de estructuras más compactas y con mayores densidades. Ahora, la humectabilidad de los polvos producidos con oligofructosa e inulina presentaron tiempos de humectación más cortos, difiriendo significativamente del tratamiento con maltodextrina. Este resultado posiblemente se puede deber a la gran cantidad de grupos hidrofílicos que hay en estos dos carbohidratos, que facilitan la interacción con el agua, lo que resulta en una rápida humectabilidad. El tamaño de partícula de los productos en polvo está asociado directamente pues también a características importantes como la susceptibilidad al deterioro, fluidez, apariencia, dispersabilidad de partículas. Entonces observamos diferencias significativas entre ambos parámetros. Esto, sin embargo, pues las partículas con inulina presentaron mayor diámetro promedio en comparación con la oligofructosa. Este resultado probablemente se debió a la aglomeración causada por sitios de unión pues más grandes que existen entre la superficie de las partículas, lo que entonces lleva a unas interacciones que resultan en la formación de sistemas más grandes. Ahora, para los productos en polvo, la uniformidad de la distribución del tamaño de partícula, que pues son las siglas de PDI, es importante, es más importante incluso que el tamaño promedio, ya que esto puede afectar el procesamiento, el manejo y la vida útil. Entonces, las partículas producidas con maltodextrina y oligofructosa se consideran más homogéneas, con una dispersión de tamaño más estrecha en comparación con la inulina, lo que representa un resultado positivo en cuanto a la solubilidad en agua, humectabilidad, higroscopicidad, propiedades de flujo, entre otras. Entonces, aquí el análisis FTIR permitió verificar que el extracto de camu camu in natura liofilizado, denotado por las siglas CEL, esto fue encapsulado de forma eficiente por los agentes portadores probados. Entonces, en el espectro A, C y se verificaron las bandas de estiramiento tanto de ácido ascórbico como de compuestos fenólicos. Entonces, primeramente, en 1677 y 1300
332 centímetros a la -1 se asignan los estiramientos de los enlaces carbono, doble enlace carbono y carbono-carbono, que se le puede atribuir a la presencia de ácido ascórbico. Algunas bandas también puede deberse a los modos de vibración tanto de ácido ascórbico como de compuestos fenólicos. Este pico fuerte en 1025 centímetros a la -1 se puede asignar a la flexión de carbono, oxígeno, hidrógeno y más o menos por acá en 871 centímetros a la -1 se puede asignar al estiramiento carbono-carbono. También esta banda ancha en 3268 centímetros a la -1 se puede asignar a la flexión al estiramiento, perdón, de los enlaces oxígeno y hidrógeno, y en 2921 se puede asignar al estiramiento de los enlaces alquilo. Ahora, en esta figura B se observa el proceso de encapsulación de la maltodextrina. Entonces, la maltodextrina pura muestra una banda de absorción alrededor de 1647 centímetros a la -1 que se asignó a los modos de vibración de los grupos OH agua ligadas a las cadenas de polisacáridos. Sin embargo, cuando se encapsuló, que es esta línea azul, esto se observó pues una nueva banda en 1676 centímetros a la -1, sugiriendo la presencia del extracto liofilizado CEL en las micropartículas. Lo mismo se observó para los procesos de spray dryer para la oligofructosa e inulina, que sugiere que el microencapsulado fue exitoso. El análisis termogravimétrico representa una técnica útil para caracterizar las propiedades físico-químicas de los materiales, pues para evaluar precisamente la estabilidad térmica de los compuestos bioactivos en los microencapsulados, y la función de respuesta que se observa, que se analiza, pues es una pérdida de masa. Entonces, en la figura A y B se muestran las curvas termogravimétricas de TGA y de TG, que vendrían siendo estas líneas punteadas de las micropartículas puras y ya como tal de los microencapsulados formados. Todas las muestras como tal exhibieron 3 etapas de biodegradación, las cuales pues son comunes en alimentos en polvo. La primera etapa va más o menos desde 50 hasta los 100 grados centígrados, que vendría siendo las pérdidas de humedad y volátiles, y ya por encima de los 100 grados centígrados es que como tal se comienzan a perder los constituyentes de las micropartículas, los carbohidratos, las proteínas, etc. Entonces, las curvas de TGA y de TG de los agentes portadores puros mostraron una menor estabilidad térmica en los biopolímeros en comparación con la maltodextrina, pues estos biopolímeros iniciaron su degradación más o menos en 225 grados centígrados y la maltodextrina inició más o menos en 275 grados centígrados. En cambio, las curvas termogravimétricas del liofilizado en natura pues indicó una baja temperatura inicial, o sea, el proceso de degradación inició antes de las temperaturas de control. Entonces, como tal, los microencapsulados producidos con oligofructosa e inulina presentaron estabilidad térmica más o menos hasta los 180 grados centígrados, mientras que los producidos con maltodextrina presentaron una estabilidad hasta los 250 grados centígrados. Entonces, estos polvos de inulina y oligofructosa dieron como resultado micropartículas menos resistentes térmicamente en comparación con las producidas solo con maltodextrina. Entonces, como ya lo hemos venido mencionando, los frutos de camu camu, si por algo se caracterizan, es por alta capacidad antioxidante, dados sus altos contenidos en compuestos fenólicos y ácido ascórbico. Entonces, los resultados de este artículo nos han venido mostrando que de los agentes portadores utilizados, la maltodextrina tiene altas propiedades aglutinantes y formadoras de películas bastante estables térmicamente. Entonces aquí las micropartículas, los microencapsulados de maltodextrina mostraron una mayor capacidad antioxidante del 92,72%. Sin embargo, los agentes portadores de oligofructosa e inulina también pues fueron bastante eficientes, 85.32 y 82.43 respectivamente. Esto, pues a pesar de las altas temperaturas utilizadas en el spray dryer. La maltodextrina, entonces, ¿qué pasa con ella? Tiene altas propiedades de unión en comparación con estos dos biopolímeros.
También tiene una cadena molecular más grande y pues estas propiedades proporcionan que mayor estabilidad. Además, pues estas dos biopolímeros tienen una gran cantidad de grupos hidrofílicos que tienen mayor afinidad con el agua en comparación con ¿quién? Con la maltodextrina. Por lo tanto, las micropartículas producidas por estos dos carbohidratos ofrecen mayor posibilidad de degradación de los compuestos bioactivos y en consecuencia un descenso en la capacidad antioxidante. El principal grupo de compuestos identificados en el extracto de camu camu liofilizado pues fueron los terpenos en un 88% de los cuales el cariofileno representa el 45,17%, luego le sigue el dextralimoneno con un 17,10% y luego el alfa-pineno en un 15,9%. Entonces, ¿cuál es el propósito de la microencapsulación? Evitar la pérdida de los compuestos volátiles. Por esta razón, la eficiencia en la retención de estos compuestos depende significativamente del tipo de vehículo utilizado y como observamos, estos vehículos pues sí sirvieron para encapsular los compuestos volátiles. Entonces, los biopolímeros prebióticos fueron más eficientes que la maltodextrina para encapsular precisamente el compuesto que se encuentra en mayor proporción, que es el cariofileno, y esto puede atribuírsele a la interacción entre los enlaces hidrógeno y los grupos hidroxilo de los prebióticos y los compuestos volátiles. Además, pues la baja capacidad emulsionante de la maltodextrina también influye en una menor retención en los volátiles. Además, las tasas de volatilización están directamente relacionadas con el peso molecular de estos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, un alto peso molecular suele presentar una menor tasa de volatilización debido a su menor difusión. Por esta razón no se puede alcanzar la superficie de las gotas durante el proceso de spray dryer. En consecuencia, las moléculas pequeñas se pierden en mayor medida en comparación con las que son más grandes. En esta investigación, el contenido de ácido ascórbico y el contenido total de antocianinas monoméricas en los extractos frescos de camu camu fueron 1562,91 miligramos de ácido ascórbico por cada 100 mililitros y 182,56 miligramos de cianidina 3-glucósido por cada 100 mililitros. En general, la maltodextrina presentó una mejor retención debido a su capacidad de ligar los compuestos orgánicos. ¿Y esto dónde se observa? Pues en esta tabla se muestran los valores obtenidos para los parámetros del modelo de Korsmayer-Pepas para diferentes micropartículas sometidas a 25 y a 35 grados centígrados. Entonces, ¿dónde se observa esto que dije? Con las constantes de Korsmayer, que para la maltodextrina esa constante tiene valores más altos. Además, con los coeficientes de correlación observamos que el modelo explica con un 93% de significancia, superior a un 93% de significancia, estos fenómenos de liberación controlada. Además, el mecanismo de liberación se relacionó con los valores de N de la ecuación de Korsmayer, en donde se presentan valores por debajo a este de 0.42, lo que indica que la difusión de compuestos bioactivos ocurrió a través de una difusión fickiana, que es un transporte de caso 1. Ahora, la liberación de ácido ascórbico y antocianinas varió según el portador y la temperatura de exposición de los microencapsulados. Entonces, estas figuras lo que muestran es el perfil de liberación controlada tanto de ácido ascórbico y de antocianinas para diferentes micropartículas de extracto de camu camu. La tasa de liberación controlada de estas dos sustancias fue mayor para las micropartículas que fueron sometidas a 35 grados centígrados. Las micropartículas ahora de maltodextrina mostraron un aumento en la liberación tanto de ácido ascórbico como de antocianinas a ambas temperaturas. Esto en comparación con las micropartículas de oligofructosa e inulina. Ahora, ya vienen diferentes conceptos de alta solubilidad que conduce a una rápida absorción de solvente, las propiedades de los agentes portadores como la longitud de la cadena, movilidad, solubilidad. Esto pues afectan la velocidad de difusión a través de la matriz polimérica. Entonces, con base en todo esto, la elección del agente portador más adecuado depende del propósito de la aplicación de las micropartículas. Entonces, la inulina y la oligofructosa se pueden usar como agentes portadores en caso de que se quiera una
difusión o una liberación más lenta, mientras que si se quiere tener una liberación inmediata de los compuestos bioactivos, pues lo ideal sería utilizar maltodextrina. Para ir concluyendo, el extracto de camu camu encapsulado con maltodextrina mostró ser menos higroscópico y tener una densidad más compacta. Por el contrario, las micropartículas de los biopolímeros prebióticos como agentes portadores fueron más eficaces en términos de humectabilidad y perfil volátil. También los autores sugieren que estos biopolímeros pueden ser agentes portadores adecuados ya que combinan propiedades nutricionales y antioxidantes. En cuanto a la liberación controlada del ácido ascórbico y las antocianinas, se puede afirmar que, si se quiere una liberación más lenta, el uso de los biopolímeros puede ser la opción viable. Sin embargo, si se quiere una liberación inmediata, la maltodextrina es el agente ideal. Y ya las micropartículas presentaron un importante potencial para ser aplicado en diversas matrices alimentarias, actuando como aditivos funcionales. Muchas gracias por la atención. Si hay alguna duda, en la cajita de comentarios.